Estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, fomentando así la cultura de inocuidad. ¿Qué tal un pastel? Un delicioso y dulce bocado para consentir al paladar. Pocas personas son capaces de omitir una rebanada de pastel después de una deliciosa cena. Pero, ¿has pensado que también los pasteles pueden representar un riesgo a la salud? No, ¿verdad? Podemos pensar que los bizcochos se hornean y eso basta para eliminar cualquier microorganismo. Sin embargo, existen peligros químicos o físicos que pueden rebasar la barrera del horneado. Además, los rellenos, coberturas y muchos otros elementos de decoración se aplican a temperatura ambiente. Así que, ¿qué tan inocuos pueden llegar a ser los pasteles? Hoy, en Hasta la Cocina, hablemos de inocuidad, contamos con la participación de la chef Paulina Silva, quien charlará con nosotros acerca de los cuidados en la elaboración y entrega de los pasteles que oferta en su proyecto de negocio Dulce Clementina. Y como su compromiso con la inocuidad la ha llevado a tomar decisiones y acciones enfocadas a ofrecer productos que no solo son deliciosos, sino también seguros. Acompáñanos en este episodio, estamos seguros de que te dejará un gran sabor de boca. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Oigan, es un placer estar aquí otra vez con ustedes después de tanto tiempo que habíamos dejado de grabar. Silvia, Alex, Juan, qué bueno que quedan por aquí, y a la invitada. No me gusta omitir a los invitados, aunque sé que todavía no te presentamos, Pau, pero qué bueno que están aquí, qué bueno vernos de nuevo, qué bueno que hemos retomado el camino de este podcast. Nos habíamos retrasado un poco en subir videos, pero es que las agendas sí han estado muy complicadas con el tema de hacernos coincidir todos en un mismo horario. Entonces, bueno, hoy se dio la oportunidad de tener este episodio y además de tenerlo con una gran invitada. Así que, Silvia, no sé si tú quieras presentarnos a Pau, o Pau, si nos cuentas quién eres, qué haces, a qué te dedicas, todo acerca de ti y de tu negocio, obviamente. No sé, Silvia, si quieres dar una breve, descripción de Pau, tú que la conoces desde hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Muchísimo, no vamos a hacer cuentas, pero sí, creo que en algún punto soy un poco la responsable y no me quiero dar todo el crédito, porque la verdad es que no, esta chava es quien se ha ganado todo, pero yo me encargué de guiarla en este camino de la gastronomía. Nos conocimos en la licenciatura de gastronomía, ella fue mi alumna. Y la verdad es que tengo un ojo clínico maravilloso, porque desde que la vi y le empecé a conocer, y toda esta inquietud que tenía, y es una mujer bien aventada, luchona, y ahora es una gran emprendedora. Sabía muy bien que Paulina la iba a romper, y la está rompiendo. Así que ella es Paulina, una mujer muy joven, pero con una gran experiencia, y creo que esto también es muy importante para todos los que nos están escuchando o viendo, que están estudiando gastronomía. Créanme que sí se puede, o sea, y hay muchas cosas a las que uno se puede dedicar. Así que, Pau, platícanos, ¿a qué te dedicas? ¿Y qué haces? Hola a todos. Hola a todos. Bueno, pues yo soy Paulina. Soy licenciada en gastronomía con especialidad en repostería. Como bien lo dijo la chef Silvia, ella fue una de las personas que me guió durante la etapa de la universidad. La verdad es que aprendí muchísimo, pero yo creo que hay chefs con los que te quedas y el conocimiento que te comparten es algo muy significativo. Entonces la chef es una de esas personas. Me especialicé como repostera y bueno, ahora soy propietaria de la pastelería Dulce Clementina, ubicada en Tepoztlán. Tengo con ella 4 años y medio ya. La verdad es que sí, muy rápido. Y no, es como una cosa muy extraña que pasa. Ajá. Hacía cuentas en la semana y la verdad es que yo inicié en la pandemia. Inicié 2 semanas antes de que la pandemia comenzara. Entonces, Dulce Clementina es un bebé de pandemia, literal. Y bueno, con eso
un sinfín de cosas, ¿no? Pero bueno, después de 4 años y medio, aquí estamos y la verdad me siento muy orgullosa de lo que no solo he logrado yo, sino tengo un equipo que está detrás de mí haciendo la magia, porque, por ejemplo, para que yo esté ahorita aquí, mis niñas están produciendo y haciendo los pasteles del fin de semana, ¿no? Entonces, gracias a mi equipo es que he crecido lo mucho o poco que se ha hecho. Claro, claro. Exacto, gracias, Pau. Y bueno, aquí el asunto, y es muy importante mencionar es, bueno, ¿y por qué estamos hablando de pasteles, no? Porque normalmente pensamos en enfermedades de transmisión alimentaria y siempre los más los huevos, la leche, ¿no? Y como que de pronto piensas que un pastel, un hermoso y divino pastel, ¿qué podría tener de malo? ¿Cierto, Alex? Así es, chef, sobre todo los pasteles que son tan atractivos, ¿no? Ya Pau nos platicará de su experiencia en cuanto a los manejos de materias primas, los procesos que lleva, ¿no? Porque es muy interesante mencionar esto que señalaba, ¿no? Que sus producciones las va haciendo de manera programadas, ¿no? No hace un volumen exhaustivo precisamente para cuidar esos aspectos de inocuidad y garantizar que en ese evento, en esa fiesta, o por qué no en su propio lugar, si alguien va a degustar alguna rebanada, bueno, Pau ahorita nos platicará cómo lleva ahí el negocio de la pastelería y repostería, pues juegan un papel importante tanto la calidad como la planeación, como los controles, ¿no? Entonces nos gustaría mucho, Pau, que ahí nos platicaras un poquito cómo tú llevas esta parte de la inocuidad, de la calidad de tus materias primas, y qué productos son los que en un momento dado podemos encontrar ahí en Dulce Clementina y hasta dónde puedes llegar ofreciendo esta gama de productos, ¿no? Que hemos tenido la oportunidad ya de probarlos y la verdad la calidad muy recomendable. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Pues la verdad es que, como dice la chef y como lo comentan, normalmente pensaríamos y muchos de los ejemplos que cuando yo era estudiante teníamos era más a restaurantes, cocina salada, carne, todo este tipo, ¿no? Sin embargo, los reposteros no estamos exentos de eso, ¿no? Utilizamos lácteos, utilizamos, por ejemplo, mucha clara de huevo, mis pasteles son de buttercream, la cobertura es de buttercream, entonces utilizamos clara de huevo, ¿no? Evidentemente, bueno, afortunadamente ahorita ya hay como muchos productos pasteurizados que encuentras en el supermercado y eso te ahorra la chamba. Uno, te ahorra tiempo, te ahorra también dinero, porque entonces ya me ahorro a lo mejor la luz o me ahorro, no sé, ¿no? Y el tiempo, el dinero, y así aseguro una inocuidad en mi producto, ¿no? Por ejemplo, les comentaba, nosotros usamos claras pasteurizadas. Y salen muchas claras, por ejemplo, ¿no? Salen muchas claras, pero las claras se utilizan para una cocción que va a ir arriba de 60 grados, por ejemplo, donde yo garantizo que va arriba de 60 grados. Las que sé que no van hasta 60 grados, entonces las utilizamos pasteurizadas, ¿no? Okay. Esa es una parte. ¿Qué otra cosa hacemos? Bueno, hay productos que a lo mejor son muy buenos, pero tengo que sacar del menú porque no son tan... No, su tiempo de vida en vitrina, por ejemplo, no que sea tan prolongado, pero no me va a aguantar lo que yo necesito. Entonces, para mí ya es una merma. ¿Qué hago? Mejor lo saco. Por ejemplo, ¿qué pasteles te resultan o son así tan complicados? 3 leches. Definitivamente el 3 leches está fuera de mi menú. Y es lo más usado y lo más consumido y lo más es un pedido. Pastel mexicano, exacto, es un pastel mexicano, es repostería mexicana. Sin embargo, cuando yo empecé con Dulce Clementina, pues la gente no me conocía, ¿no? O sea, no conocía el proyecto. Y cuando las personas se casan o nos casamos con algo, no hay forma, o sea, cuesta mucho trabajo cambiar el hábito de consumo de las personas. Entonces, ¿cierto? Empecé a hacer 3 leches y el 3 leches dura máximo, así ya exagerado, 3 días.
la leche comienza a fermentar, o sea, todo lo que tiene el pastel entre fruta, leche. Entonces, fuera de mi menú, 1 y 2 no me gustan los 3 leches. Entonces, bueno, ya, maté 2 pájaros de un tiro. Ya, ok, Por pero ejemplo, fíjate qué importante decisión tomaste, Pau, de jugártela y sacar un producto tan solicitado en el mercado mexicano, independientemente de tu percepción personal, que es muy válida, pero también lo pensaste en un tema de, es que esto me puede traer a mí más problemas que beneficios, ¿no? claro, por ejemplo, la cobertura de mis pasteles es buttercream. ¿Por qué no se cubren de crema? Pues porque la crema no es tan resistente a temperaturas como la buttercream, ¿no? Entonces, definitivamente no utilizamos crema para batir, porque además, pues yo estoy casada con la crema de origen animal, no de origen vegetal. Hay 2 tipos de cremas, ¿no? El famoso chantilly, que es de origen vegetal, y la de origen animal, que es como la Lingot, por ejemplo. Entonces, ya dije marcas, pero creo que no haya problema, ¿verdad? No importa, no importa. Entonces, definitivamente dije, no, o sea, también tengo que verlo como negocio, porque sí, o sea, es algo que soñé toda mi vida hacer pasteles, pero llega un punto en el que cuando empiezas a vivir de esto y empiezas a crecer, tienes que ver muchísimas cosas, tanto costo-beneficio, o sea, y en todos los aspectos, ¿no? Y la seguridad también, que tu producto sea un producto que tolere temperaturas, que sea inocuo, que no vaya a pasar. Afortunadamente, les puedo confesar que me ha pasado una sola vez en 4 años y medio en el que me han regresado una gelatina mini, y eso porque la gelatina después de algunos días suelta como un suerito, no se descompone, pero empieza a soltar un suerito entre la combinación de la grenetina y el azúcar y los lácteos. Entonces, solamente una vez y se saca todo. Entonces, realmente es mucho, mucho cuidado lo que se necesita, y más cuando no solamente vendemos pasteles. En diciembre abrí una boutique donde ya es venta al público, o sea, es una tienda específicamente para venta al público con una vitrina ya súper bien estructurada. Entonces ya ahora tengo que manejar entradas, digo, no que no lo manejara, pero ahora es mucho más cuidadoso porque pues ya están ahí exhibidos los productos. Sí, claro. Pau. A mí me gustaría platicar porque son varias cosas y varios puntos que has tocado, se me hacen muy interesantes con respecto a temas de inocuidad y negocio, ¿no? Normalmente los que hablamos de inocuidad siempre nos vamos por el lado de pensar en esas buenas prácticas y pensar en conceptos teóricos como cuáles son, primero es a clasificar dentro de todo nuestro menú que podamos tener, clasificar cuáles son los potencialmente peligrosos, pero aquí lo verdaderamente interesante y que me gusta escuchar de ti y es que también es un comentario que me hicieron hace no mucho tiempo. Tú lo piensas al revés, en el tema de qué en realidad me genera una ganancia sin que yo tenga que eh, poner en riesgo, obviamente, mi presupuesto o tu inversión, o sea, en el sentido de si yo sé que me va a durar poco tiempo en exhibición y que puede gustarle a mucha gente, ya hablábamos del 3 leches, que suele ser de los pasteles, pues sí, más consumidos, creo que por nosotros los mexicanos y los más buscados, pues prefieres por negocio o por decisión de negocio dejar de lado ese tipo de opciones en tu pastelería, ¿no? Y por ahí te decía, te comentaba, la semana pasada alguien me decía, es que los que nos dedicamos a administrar, los que somos contadores o nos dedicamos a administrar un negocio, pensamos muy diferente a los ingenieros. Los ingenieros se van por el otro lado, por el lado de que es potencialmente peligroso, clasificas primero otras situaciones y los que manejamos el dinero es de, ¿esto me deja o no me deja? ¿Qué me hace perder? Exacto. Entonces, lo Sí. llevamos por caminos diferentes, ¿no? Y justamente me lo acabas de ratificar, lo que me decían la semana pasada. Eso por un lado. La otra, mencionabas que en algún momento te hicieron el regresarte una gelatina, ¿no? Y habías retirado todo el producto. A mí me gustaría preguntar en términos de esta situación si tienes o están preparados para hacer todo un proceso de investigación, porque con algunas empresas con las que he vivido este tipo de situaciones o con las que me ha tocado hacer simulacros de este tipo de situaciones, por lo regular se queda
pues lo regresan y tiro lo que pueda tener de existencia. Pero a veces va mucho más allá el saber si en realidad es responsabilidad mía y mi producto en realidad es el que está teniendo una falla. O puede ser que saliendo de la tienda donde lo compraron, empezó un muy mal manejo de ese producto y obviamente si vienes a reclamarme a los 4 días que lo dejaste en el Claro. carro, en el calorón, pues Exacto, obviamente no es mi responsabilidad, ¿no? seguro. Y entonces ya no tenemos nosotros que tirar mercancía que obviamente el tirarla o desecharla para nosotros genera una pérdida, los que estamos del lado de la producción, ¿no? Entonces el saber si al día de hoy tienes todo un protocolo armado para hacer una investigación y saber si en realidad tienes que tener una actuación sobre esa queja que te están haciendo, porque no es como que digas, no es mi problema, adiós, señora, no, pues obviamente nosotros buscamos dar la atención a nuestro cliente, ¿no? Pero también a nuestro interior analizar si en realidad nosotros somos los que estamos generando esa situación de mal manejo del producto. O sea, como les comentaba la anécdota de la gelatina, todos los días en la boutique, principalmente en la boutique, y les estoy comentando como muy específicamente cómo se maneja en la boutique, porque ahí ya es una venta al público como tal. Dulce Clementina, la que ustedes conocieron, se volvió solamente taller de producción y ya no tenemos venta al público. Ok. Entonces, Okay. específicamente en la boutique, la chica que trabaja ahí, todos los días llega a checar productos, todos los días. O sea, producto por producto hay que checarlo. Las gelatinas específicamente es algo que ya nos dimos cuenta que no podemos sacar del menú porque las piden mucho, pero Ujú. hay que tener mucho cuidado con ellas. La grenetina, en una gelatina sabemos que hay todo para que los microorganismos se desarrollen, todo. O sea, Como una placa de agar, es una casa así, Medio es de una... cultivo. es como un medio de cultivo. Es un hotel todo incluido. Entonces, ajá, sí, sí, es una suite. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. ¿Qué hacemos? En cuanto llegan los productos, se etiquetan con la fecha que llegan y hay un tiempo. O sea, estos productos solamente pueden estar en vitrina 4 o 5 días, ¿no? Dependiendo la naturaleza del producto. Entonces, a las gelatinas específicamente hay que tenerles mucho cuidado, muchísimo. Entonces, hay que checar producto por producto. Esto es real, producto por producto todos los días. Las niñas de boutique hacen su stock. 4 gelatinas de tal, 4 gelatinas de tal. Así de todos los, así haya 300 productos en la vitrina, hacen su stock todos los días. Muy Y bien. así como van vendiendo, van también van anotando sus ventas y van restando del stock. Entonces, yo sé perfectamente qué llega, qué fecha tiene, o sea, cuándo llegó, cuánto es la duración de ese producto, qué se vendió, cuándo se vendió, así lo sé perfectamente todo. Entonces, si un cliente quisiera venir a decirme, oye, ¿sabes qué? Es que yo compré este producto y ya está en malas condiciones, pero lo compré hace 4 días, a ver, espérame tantito. O sea, si viene y me lo regresa en 1 hora o en media hora, con mucho gusto me hago responsable, pero si viene y me lo quiere regresar 4 días antes, no hay forma porque tengo un control como muy específico. ¿Y por qué? Pues porque ya 4 años o poquito más de experiencia, digo 4 años con Dulce Clementina, pero realmente llevo ya muchos años trabajando en esto, entonces, pues ya también conozco esa parte de a veces un poquito la ventaja que hay, que quiere tomar ciertas personas, ¿no? Sí, Entonces, mira, de alguna suena manera, muy... Ujú. Perdón, yo sigue. aseguro, yo aseguro que mi producto sea un producto Fresco. en óptimas condiciones para poder venderlo. Exactamente. Ujú. Mira, Por ahí ejemplo, suena muy interesante porque es como un control interno el que tú ya tienes. sí, Es como un prerequisito, vamos a llamarlo así. Es como un prerequisito. Dada tu experiencia, dadas las características del producto que manufacturas y que le vendes a tus clientes, y la experiencia que tienes de quejas anteriores, es que tú llegas a este control y está muy bien. Yo creo que la claro. pregunta de Ara iba más en función de que si a pesar de que con estos controles tú llegaras a tener una incidencia, tú llegaras a tener una queja de un producto que ya tiene características organolépticas que no pasan o que de plano ya le hizo daño a alguien, ¿tienes tú alguna medida para, no nada más para corregir, sino para analizar y entender que a pesar de tus controles, qué fue lo que falló? Evidentemente, si llega el momento en el que
llegase a pasar eso, por ejemplo, lo que les decía de la gelatina, ya con la experiencia, sabes qué reacción puede generar un producto con otro, ¿no? Sabes después de días cómo se comporta cierto producto. Entonces, sí, por ejemplo, la grenetina, yo decía, bueno, ¿por qué hace eso? Yo nunca había visto que una gelatina hiciera eso, ¿no? Entonces, saltara como un suerito. Es un suerito como transparente, muy dulce, por ejemplo, precisamente muy dulce. Entonces, me llevé unas gelatinas a la dulce clementina, hicimos la producción de otras, y entonces ahí fue como analizamos cuál era la reacción, ¿no? Entonces ahí vimos exactamente que la grenetina, después de estar en contacto con líquido y con una cierta cantidad de azúcar, porque de hecho tuvimos que cambiar la receta, disminuir la cantidad de azúcar y mover algunas cosas para que se evitar esa como reacción. Pero sí, o sea, llega un punto en el que sí busco como la respuesta de saber por qué está reaccionando de cierta forma. Por ejemplo, el pan de elote solamente lo saco en temporadas. El pan de elote con elote, por decirlo así, fresco, desgranado fresco, es muy rico y tiene un sabor muy especial, pero no es tan, no dura tanto, la vida de vitrina no es tan larga como si yo utilizo elote congelado del amarillo. Ok. Fermenta, se empieza a fermentar literal el pan, ¿eh? O sea, hace una reacción Sí, por ahí. los almidones, De ¿no? alguna Supongo, y manera, el azúcar. exactamente. Entonces, ¿qué hice? Yo sé que a lo mejor el elote amarillo no tiene el mismo sabor que el blanco. Entonces, ¿qué hacemos? Tuve que cambiar a elote amarillo, congelado. ¿Por qué? Porque ahí garantizo la inocuidad de mi producto. Sí, sobre todo ahorita Ujú. comentabas un punto, Pau, muy interesante que era obvio, tu experiencia, ¿no? Los tipos de coberturas, de cremas vegetales, de cremas animales, en la parte estética, ¿no? Que muchas veces el cliente, ¿no? Pues un evento, una boda, por ejemplo, pues te piden un pastel pues impecable, ¿no? Para que luzca tal vez el adorno, para la foto y demás, pero muchas veces también el cliente deja de lado esos detalles estéticos cuando ya se va a transportar, cuando queda en exhibición, cuando queda expuesto pues al evento que puede ser abierto, cerrado, el público, los niños y demás, ¿no? En este caso ya tú con tu experiencia al momento, por ejemplo, que un cliente te hace un pedido para un evento o para una reunión, si les llegas a hacer alguna recomendación en cuanto al control, oye, ¿sabes qué? Este es un producto percedero que tiene ciertos ingredientes, bueno, no potenciales, pero sí se los hace saber de que puede haber un riesgo por contaminación hacia ese manejo que ellos les den, ¿no? Que a lo mejor ahorita voy a Dulce Clementina, lo compro y me voy al súper, me voy a tal lado y lo que sucede en casi todas las fiestas y más en esta temporada de graduaciones en México, ¿no? Que queda expuesto ahí las horas, las horas, las horas y que es más fácil decir, oye, lo fui, lo compré y empiezan a señalar, ¿no? Hay una serie de factores que por Claro, desconocimiento, por romper la cadena de frío, por malas prácticas ya del consumidor, no del productor, o en este caso del repostero, que puedan impactar ahí en la salud, ¿no? De los consumidores. ¿Tú qué recomendaciones les llegas a mencionar en un momento dado, Pau? sí, por ejemplo, la verdad es que aquí en Tepoztlán, pues es una zona donde hay muchísimos salones, fincas, ranchos para hacer eventos. Entonces, afortunadamente, soy proveedora del 70% de estos lugares. Entonces, sí, o sea, es mi negocio y, o sea, sí lo hago por gusto, pero también necesito generar de ingresos de ahí. Claro, Pero sí soy súper honesta, o sea, hay clientes que a veces ven cosas en internet o no sé, en internet ya ven un sinfín de cosas que ya a la hora de aterrizar la idea y hacerla tangible no es tan viable, ¿no? Por ejemplo, hay cierto, yo no manejo frutos frescos, nada de frutos frescos. ¿Por qué? Pues porque sabemos que los frutos frescos se descomponen mucho más rápido. Trabajo con muchos frutos rojos, entonces sabemos que los frutos rojos, así, adiós, Como ¿no? delicados, sí, claro.
Ajá, entonces todo lo hacemos mermelada, por ejemplo. No Fíjate, utilizamos los frutos rojos para mermelada, pero hay mermeladas que aguantan mucho más, ¿no? Que otras. Más, por ejemplo, en temporada de calor, digo, ahora que estuvimos en las semanas pasadas que el calor llegábamos a 34 grados o 4. una cosa así. Yo les decía, a ver, vamos a aterrizar esto. Este sabor sí te lo puedo hacer, este sabor no te lo puedo hacer. ¿Cuánto tiempo? ¿A qué hora es la partida de tu pastel? No, pues a las 7 de la noche y querían que el pastel llegara a la 1 de la tarde. Y yo, no, eso no va a ser posible. O sea, no hay posibilidad de que ese pastel llegue a la 1 de la tarde. ¿Por qué? Todos querían la foto con el pastel. Sí. Número uno, no va a aguantar ese pastel de 6 pisos ahí 8 horas, 7 Se va horas. a ir cayendo poco a poco. Exactamente. No. Número 2, no es lo más recomendable porque, y entonces ya les explico, este sabor, mira, el pastel se hidrata con un jarabe y a pesar de que no es un 3 leches, pues está expuesto a temperaturas altas. Entonces ya empiezo como a explicarles todo eso, ¿no? Porque, pues sí, como les digo, es un negocio, pero al final tengo una gran responsabilidad como manejadora de alimentos o preparadora de alimentos. Uh-huh. Claro. Oye, y por ejemplo, les dices en caso de, no sé, mantenerlo en la medida de lo posible, porque no todos los pasteles son altos, habrá pasteles mucho más bajitos, ¿no? Les llegas a dar esta recomendación, que es muy importante, Pau, porque, insisto, hay mucha gente que te está escuchando, que ya tiene este negocio o está pensando en emprender. ¿Les das alguna recomendación con mantenerlo en refrigeración, con no traerlo paseando en la cajuela? ¿Hablas algo al respecto? Sí, y sí, siempre les comento que mantengan en refrigeración. Por ejemplo, los pasteles de buttercream, la mantequilla, obviamente la buttercream es un betún de mantequilla, entonces al meterlo al refrigerador endurece. Entonces se les recomiendo que lo saquen antes de partirlo, 20 minutos antes de partirlo, que lo saquen, 20 minutos, 30 minutos. ¿Para qué? Para que la mantequilla o la buttercream se haga como suave, ¿no? Y sea mucho más agradable al paladar. Esa es una de las recomendaciones. Cuando son mesas de postres, que ya es como pastelería francesa o pastelería gourmet, normalmente cuando yo hago un montaje, los pasteles van congelados. O sea, desde producción, nosotros empezamos a montar pasteles y todo se maneja en congelado. Se congelan, se sacan, se glasean congelados, se regresan congelados. Entonces yo transporto esos pasteles congelados. Llegando al evento, van congelados. Entonces yo de alguna manera garantizo 2 horas, ¿no? Que tengan para su montaje y que su masa se vea muy bonita. Cuando me contratan pasteles de ese tipo, que sé que no voy a hacer el montaje yo, pero los van a trasladar a otro lado, siempre les recomiendo que vayan o en hielera, que mantengan como su línea de temperatura. Yo sé que la van a ir perdiendo poco a poco, pero de alguna manera en el transporte aseguramos que el pastel siga manteniendo esa temperatura y siga asegurando como la inocuidad del producto. Uh-huh. Entonces, sí, muchos pasteles de hecho los entregamos congelados. Se les sugiere que, no sé, los clientes que los quieren tener horas viéndose ahí para todos los invitados, no. Sí, en exhibición les recomiendo que no, o sea, se haga a lo mejor 2 horas y previo a eso tiene que estar refrigerado. De hecho, ya es un requisito, ¿eh? Y no se los agendo si quieren más tiempo. Yo te lo entrego a tal hora y es 1 hora antes de tu evento. Si no, pues no hay forma. Y yo, de hecho, los hago firmar hasta una responsiva cuando yo entrego, cuando yo llego a un evento. Qué bien. Tomamos la temperatura. Tomo la temperatura cuando los pasteles salen de la pastelería, tomo temperatura y registramos. La llevamos en el trayecto, llegamos al lugar del montaje, tomamos la temperatura y registramos. Y a la hora que ya quedó montado, tomo la temperatura y les hago firmar. A ver, esta es una responsiva donde ya se entregó el pastel en óptimas condiciones, tanto física, bla, 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 temperatura, lo firman y entonces ya es responsabilidad del cliente el manejo. Yo sé que manejé mi producto en toda esa condición. Y obviamente eso ha sido a lo largo del tiempo. Pareciera que no es tan complicado hacer un pastel, pero de alguna manera
No, no Sí. saben. Si habláramos de una cadena, por ejemplo, grandes cadenas que hacen pasteles y todo, yo les podría asegurar, porque tengo muchos conocidos que han trabajado en esos lugares donde no tienen esa como conciencia o eso de manejar así los pasteles. Y, sin embargo, cuando es un negocio pequeño, necesitas tener muchísimo cuidado con todo lo que haces. Porque no es lo mismo enfrentar un problema, ¿no? Como de una contaminación de un alimento en una empresa tan grande que enfrentarlo en un negocio pequeño, ¿no? O sea, yo si pasa algo con un mal manejo de un pastel, o sea, puede acabar Dulce Clementina, por Se ejemplo, ¿no? acaban, Entonces, se acaban. tengo que cuidar muchísimo todo eso. O sea, ahorita les platicaba como de la boutique, ¿no? Pero también en el área de producción hay un sinfín de cosas, o sea, desde la limpieza, se hace una bitácora de limpieza, se hace una bitácora de producción, se toman las temperaturas de los refrigeradores en la entrada, en la salida, a medio turno, la duración de los productos, todo se etiqueta, que entra, que sale. Bueno, es un mundo. Es un mundo. Fíjate que qué Sí. gusto saber que eres de las que cuentan con ese tipo de conciencias, porque bien decías, a veces no importa el tamaño, ¿no? Las empresas de repente, no quisiera decir que quieren hacer omisiones, quisiera pensar a veces que tal vez algunos no conocen este tema o temas en inocuidad alimentaria o requisitos a los que deben de apegarse. Quisiera pensar que va más por la ignorancia y no por la omisión. Eh, pero también hay que considerar, entiendo que el tema de verse involucrado en una situación eh, de alguna contaminación o de algún brote, claro que podría acabar con una empresa pequeña, pero también podría impactar de manera importante una empresa grande, porque impacta una marca, no solo impacta un producto, no solo es una fiesta, es más, hasta un grupo de alimentos se puede ver, o un grupo de empresarios que se dediquen a producir el mismo producto se pueden ver afectados. Si un Afectándose. pastel resulta ser el malo de la historia en algún evento, te aseguro que muchos van a decir, "Ay, tres leches no lo pidas porque ya escuché que tres leches es súper malo". Hace no mucho pasó con el tema de los pollos en Monterrey, ¿no? Pollos asados. La realidad es que también empiezan a satanizar a todas las marcas que se dedican a este tipo de productos. Entonces, sí es como responsabilidad tal vez de una empresa, de los que procesan este tipo de productos, porque sí se pueden arrastrar a todo un grupo de empresarios que se dedican a lo mismo, ¿no? Eso por un lado. Pero también por otro, desde otra perspectiva, el tema está en que he visto y considero que a veces los que menos tienen conciencia acerca de inocuidad alimentaria suelen ser el sector de panadería o repostería. Suelen ser Sí. de los procesos o lugares que te encuentras más descuidados, no quisiera decir más sucios, pero tal vez sí más descuidados. Por ahí alguien nos contaba anécdotas de cómo en algún lugar, en algún momento vio infestaciones de cucaracha y que hasta brotaba, ¿no? Por ahí recuerdo esa historia. Y el tema es que no se tiene la conciencia porque creemos que el producto es muy noble, ¿no? Bien decías, hay pasteles que se pueden considerar potencialmente peligrosos y hay otros que en realidad no lo van a hacer tanto. Que el proceso previo, que puede sí tener una gama de ingredientes como huevo, leche y demás, pero a la hora de tener ese proceso de De horneo cocción. o haberlo horneado, pues obviamente se transformó. Ujú. El pan no tiene el mismo riesgo que si tuvieras el huevo o la leche en una mesa, ¿no? No es lo mismo. Pero los pasteles se vuelven complicados cuando los empiezas a adornar, los empiezas a decorar y les pones una serie de productos que pues ya no va a haber ningún proceso adicional que lo controle. Ahí está el problema. Y a veces consideramos que pues un pastel qué daño puede hacer, un pan qué daño puede hacer, una gelatina qué daño te pudiera hacer, ¿no? Y lo dejamos como en, jamás va a tener el mismo riesgo que una carne, jamás va a tener el mismo riesgo que tal vez un producto de lácteo fresco, pues no, y a veces consideramos que pues menos peligroso, no tan importante, ¿por qué prestarle tanta atención? ¿No?
pero sí hemos visto que los pasteles han sido protagonistas en eventos donde tienes a 200, 500 personas consumiendo el mismo producto, ¿no? Y que Por sí ha ejemplo, complicado la existencia de personas, no solo enfermarlos poquitos, sino sí llevarlos a tener condiciones de por vida. Perdóname, Juan, ahora sí. no, está bien. Eso me trae a la mente. A lo mejor esa es la idea que en panaderos, sobre todo, y supongo también pasteleros tienen. Cuando haces el pan o cuando haces el bizcocho, trabajas con hornos. Entonces, ¿qué piensan? Cualquier microorganismo que pudiera haber venido en los ingredientes va a Ya. morir en el horno, ¿no? Ahí va a quedar. Pero yo creo que es una ilusión el pensar que el horno va a acabar con cualquier contaminante, porque hay contaminantes que no eliminas con las temperaturas de un horno. Ajá. Bueno, Además, como bien puntualiza esta Ara, tú puedes generar tu bizcocho en un horno. Perfecto. Pero luego ya que lo vas a terminar de montar como un pastel, le vas a poner un relleno. Y ese relleno, Claro. yo supongo, en la mayoría de los casos va frío. Va a ser una mermelada, va a ser una fruta en almíbar, va a ser una crema, la no lo sé. crema. Y luego viene la cobertura, ya sea que hablemos de fondant o que hablemos de esta buttercream o chantilly, lo que se maneje. Ujú. Y todavía encima le vamos a poner tal vez algunas perlas, algún decorado. eh, Hay muchos elementos. Entonces, como bien dice Araceli, el decorado es donde vamos a tener la mayor cantidad. Y no debemos olvidar que no hay un solo tipo de contaminante, sino hay tres. Y puede haber un contaminante físico o químico. De ahí que el horno se vuelve una ilusión. Ujú. Incluso el bizcocho ya puede venir de antemano contaminado con un peligro físico o químico. Ujú. Entonces, yo creo que ese espejismo del horno, las temperaturas de horneado, las que nos dan esa confianza en un producto de repostería. No sé tú qué opines ahí. Sí, en efecto. Digo, yo tengo ahorita, es así como la lucha entre la cocina salada y la cocina dulce es eterna. Bueno, así es igualito entre reposteros y panaderos. Mm, Oh, sí. Tengo muchos amigos panaderos y espero si alguien de ellos escucha este no se canal, enoje. no se enoje, ¿no? Pero la verdad es que voy a ser muy honesta. Definitivamente yo no soy panadera y no soy panadera porque no comparto muchas de las prácticas que tienen los panaderos. ¡Sas! Entonces, sí, honestamente es que, ay, no, es muy complicado entrar a una panadería donde he visto muchas cosas, digo, porque antes de trabajar de tener Dulce Clementina, trabajé en otros establecimientos y entonces no voy a decir nombres ni tampoco voy a decir marcas, pero sí tienen unas prácticas bien complicadas, ¿no? En las que a lo mejor cuando trabajé como encargada de lugar, encargada general, trataba de modificar ciertas cosas, pero a veces es muy complicado, muy complicado, ¿no? Porque si son panaderos ya con mucha De experiencia toda la o vida. panaderos ya desde siempre, que una escuincla recién egresada venga a decirles cómo manejar y cómo limpiar su equipo y todo lo que están utilizando, o cómo refrigerar, entonces es muy complicado. Pero la verdad es que sí, a veces creemos que sí, como va a hornear y va a entrar a 170 grados, que es 160, 170, es como a la temperatura a la que horneamos habitualmente, todo va a morir. Ahí todo muere, ¿no es cierto? Porque como bien dices, Juan, o sea, hay diferentes tipos de combinación y entonces a lo mejor sí mataste los microorganismos, pero eso traía un hilo del bulto de harina que no lo cortaste bien y entonces ahí se fue y entonces eso trae microorganismos y lo va a empezar a desarrollar y y entonces es una historia de terror, una historia de un pastel que era muy bonito y se vuelve una historia de terror, De ¿no? Halloween. Entonces, la verdad es que sí. Ujú. Entonces, sí, no estamos para nada exentos de ninguna manera a que nuestro producto tenga una contaminación. De verdad, sí hay que ser muy cuidadosos con eso. O sea, como les decía, hasta abrir el bulto de harina.
O sea, los hilitos que trae De la rafia de... tiene un porqué y hay que aprender a abrirlo, ¿no? Porque si tú le Quitarlos, quieres meter, exacto. sí, o sea, y es un truco y cuesta un trabajal aprender, ¿no? Pero si no lo cortas o no lo abres como debiera ser, entonces los restos del bulto, del costal, se van a la harina, ¿no? Por ejemplo, también azúcar, por ejemplo, ¿no? A veces pasa mucho esto y me pasó en algunos lugares donde trabajé. El huevo. El huevo es un tema. Te metiste en camisa de 11 varas, sí. Como hay huevo económico, como hay huevo caro, ¿no? Clasificación, sí. Sí, o sea, literal. Y entonces el huevo económico, pues el cascarón viene sucio, tiene muchos contras, ¿no? Y entonces por ahorrarse, les decía, o sea, sí piensas en yo que tengo mi negocio y así, sí pienso en que tengo que generar, o sea, tiene que ser redituable esta situación, claro. Sin embargo, tampoco voy a arriesgar mi producto. Yo prefiero a lo mejor que mis productos los llame porque así muchas veces, ¿eh? Es que los pasteles en dulce clementina son caros, pues prefiero que digan que los pasteles en dulce clementina son caros y que vayan Herman. para solo un tipo de mercado, ¿no? Y entonces compro el huevo que cuesta 550 la media caja, que comprar un huevo que cuesta 300 pesos y viene sucio, contaminado y bla, 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 y me voy a meter en un problemón y me va a salir mucho más caro de lo que puedo ganar, ¿no? Eso es importante. Y que también es algo que Entonces, por mencionabas ejemplo, al inicio, el costo-beneficio, ¿no? Porque bien decías, ok, si me voy a comprar un huevo que vale 200 pesos menos, sí, pero en algún momento vas a tener que hacer una selección de lo que está bien, ¿no? Pasable. Y exactamente. por ejemplo, tema de buscar también lavarlo. Y ya si vas a lavar huevo, es tiempo de gente que vas a tener ahí lavando huevo, es jabón, es agua, o sea, te convenía más haber Y gastado generas, 200 pesos en la caja de huevo bueno, ¿no? hasta No me puedes voy tener muy la lejos. La gama contaminación más alta. cruzada por salpicado, como ya habíamos platicado en programas Exacto, previos, ¿no? exactamente. El agua, por ejemplo, el agua embotellada que utilizamos, utilizo cierta marca de agua embotellada, no utilizo como en muchos lugares agua de relleno de las purificadoras, ¿no? Cuando el garrafón te cuesta ahí 10 pesos y a mí el garrafón me cuesta 70 pesos, por ejemplo, ¿no? Ok. No, no lo voy a, o sea, no hay forma, no hay manera de que yo utilice un garrafón de purificadora. ¿Por qué? En algún momento hice como hicimos un análisis de diferentes aguas. Entonces, entre marcas, la mineralización es muy diferente entre cada una. Hay unas que tienen más microorganismos que otras, salso, ta. Entonces, cierta mineralización no me funciona para el bizcocho que quiero hacer, porque entonces hace reacción y entonces ya empieza una serie de cosas en las que a mí no me funciona ese tipo de agua. Ahora, ¿a quién le funcione? A mí, en mi producto no me funciona. Entonces, A realmente mí me sí. interesaría ver lo que salió en tu estudio de microbiológico. agua. Eso sí, eso sería más Que no divertido. salió. El chisme En la ahí se me boleta de puso agua. bueno. Me critican mucho porque yo no tomo agua, yo solamente tomo agua embotellada y tomo agua de ciertas marcas. Entonces siempre me critican mucho, siempre o incluso las niñas en la Clemen, ¿no? Entra una nueva niña y chef, te sirvo agua, y Ale, que es mi mano derecha, no, la chef no toma de esa agua, ella solamente toma agua embotellada. Y es la misma marca que compro de la que me tomo embotellada, la del garrafón, pero para mí es diferente, o sea, ya es como, no sé, una cosa rara, ¿no? O voy a lugares y pregunto, ¿qué agua? Es más, pido una embotellada cerrada. ¿O qué marca tienes? Tal. No, no, así está bien, gracias. Bueno, a veces como sin tomar líquido porque prefiero, sí, después de que uno ve tantas cosas, imaginen, no me quiero imaginar ustedes, o sea, que es, a eso se dedican, o sea, ¿cómo le hacen para comer en la vida? Por Eso me batalla Necesitamos todos los anticuerpos, días. chef. No, fíjate que La algo muy memoria interesante de lo inmunológica. que has comentado, Pau, son todos estos controles, ¿no? Que a lo largo de tu experiencia, un poquito prueba y error y otro poquito ya cuidando el negocio, Claro. el rendimiento, la calidad, la inocuidad, te ha llevado, pues, a tomar decisiones fuertes, ¿no? Porque
retomando el pastel de 3 leches, digo, híjole, qué valor para decir, no te vendo uno de 3 leches, pero ya tienes esa expertise de decir, oye, ese es ¿Por qué? mi pastel insignia, perdón, o este bizcocho te va a, obvio, las técnicas que ocupas, a dar esta misma consistencia o este mismo sabor similar o mejor al de 3 leches, ¿no? Lo que mencionabas de los frutos que trabajas con mermeladas, pues has ido reduciendo esos riesgos, ¿no? Que te puedan en un momento dado impactar esa la inocuidad, obvio, cuidando la marca, cuidando a los comensales. Retomando el tema de las 3 leches, Pau, si nosotros nos acercáramos hoy a pedirte un pastel, ¿no? Con esa vieja escuela de soy el de 3 leches, ¿cuál sería ese pastel insignia ahí de dulce clementina que tú digas, mira, este te lo voy a recomendar porque te voy a llevar una experiencia más agradable, pero más segura y sería tu producto Que no me estrella, lleves Pau? el de 3 leches. Ajá. La bavaresa de 3 chocolates es uno de los pasteles que es como insignia en dulce clementina. ¿Ya les tocó probarlo? Yo A ti no, no, Sí, Juan. yo no fui. A ti no, Juan. tenemos Ya que ir tenemos un otra vez, pretexto pero para conocer la boutique. Sí, ¿verdad? exacto. ¿Qué Sí, es Más una porque bavaresa? además yo ¿Qué es concuerdo una con, bavaresa de una, manera general, Pau? una bavaresa es un tipo de mousse elaborado con una crema inglesa, que es como una mezcla de leche con yema. Se lleva a cocción, azúcar y vainilla, se lleva a cocción y entonces con eso se hace una mousse. Hay diferentes tipos de mousse. También estoy peleada con la mousse hecha a base de claras, por ejemplo. No puedo Ok. la mousse hecha a base de claras, entonces tuve que modificar un poquito y encontrar una receta que se adecuara tanto a la vida o sea, de vitrina, lo que va a aguantar un pastel para vitrina, porque es muy diferente, ¿eh? O sea, es muy diferente hacer un pastel, un postre al plato para un evento que se va a servir en consumir 2 horas a un postre que se va a hacer, que se va a introducir a una tener vitrina. vida de Es anaquel. muy, muy, muy diferente. Oye, Sí. perdón, no quiero inmiscuirme mucho en tu receta, pero me generó inquietud. Dices que para hacer esa mousse lo llevas a cocción. ¿Cuál es la temperatura a la que llevas esa preparación para hacer tu mousse? Tiene que llegar a 85 grados, Eso es todo. como Ay, qué mínimo. bonito. No, Ujú. nada más. Y ya nada más para cerrar y no molestar, yo soy de tu misma Chef, creencia. me están haciendo examen, ¿eh? No, 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 no. Solo quiero decirte No, que yo no te soy estamos de tres llenando de leches, ¿eh? conocimiento, Pau. A mí no me gusta el 3 leches. Me aburre. Qué A mí me bueno, gusta qué bueno. solo cosas secas, solo pan seco. Eso es lo que a mí me encanta. Pero el 3 leches, sí, Tipo panqué. 3 leches, no, a mí no Ujú. me gusta, ¿no? Y menos ahora que me estás diciendo que sí, siempre va a haber un Sí, no riesgo. Y, coman 3 y leches. a mí me gustan los que meten más bien el pastel en un enorme domo de leche. Ah, a mí me encantan esos, bien remojadísimos. No, ¿sabes qué? Lo rico, el chocoflán, ese también es muy bueno. Uy, y eso también tiene su encanto, porque es muy, o sea, es muy lindo, muy bonito. Culinariamente hablando, es bien interesante el proceso, pero también es bien peligroso, Ujú. porque hay Sí, plan. sí, eso sí es lo malo, pero es Sí. muy rico. Ay, sí. Pero bueno, no interrumpo. Vamos. Entonces, y aquí lo interesante y me llama mucho la atención que, por ejemplo, tú, una técnica tan ancestral que es el uso de las claras de huevo batidas a punto de turrón para obtener una mousse, pues le diste la espalda, ¿no? O sea, cualquier otro chef ortodoxo y necio con las técnicas culinarias ahorita le hubiera dado un infarto, ¿no? Y tú dijiste, no, porque valía la pena evitar ese riesgo, ¿no? Y te diste la tarea de buscar otras opciones, que eso, pues, siempre se agradece, ¿no? Y es Ujú. un plus, Sí, porque exacto. además Sí, las las claras musas son, que perdóname, las claras son perdón. crudas, ¿cierto? Las claras cuando están a punto de turrón Sí, son crudas, ¿verdad? Ya había que confirmar eso. exactamente. Sí, Sí. justamente, y era lo que les decía al inicio de la entrevista. Hay claras que utilizo que son pasteurizadas porque sé que no van a llegar a cierta temperatura, o sea, van a llegar a una temperatura más baja y cuando sé que voy a llevarlas a más temperatura, 85 grados como mínimo, también porque ahí
por técnica, ahí da mi punto napa, que es cuando se espesa, vamos. Entonces, cuando sé que van a llegar a más temperatura, utilizamos las claras que se cascan para las galletas, ¿no? Por ejemplo. Pero cuando no, exactamente, utilizamos claras pasteurizadas. Entonces, en la pastelería hay de las dos. Y luego sí, tengo muchos amigos que me visitan luego en la Clemen o que me han visitado y así, ¿y por qué compras claras pasteurizadas? Y yo, pues porque utilizo pura crema. ¿Y por qué no utilizas tus claras? ¿Qué les haces? Y yo, me hago claras así para desayunar, me hago un omelette de claras. ¿Cuál es el problema? O sea, Claro, digo, exacto. Sí. sí. Oye, Pau, dentro de tu gama de productos o con tus clientes te ha tocado clientes que sean alérgicos o que te pidan alguna restricción, algún gluten free. ¿Manejas esta línea? ¿Qué cuidados tienes ahí? Coméntanos. Sí, sí me han tocado clientes alérgicos. Por ejemplo, al principio el jarabe con el que hidratamos los bizcochos era un jarabe de canela, pero hay mucha gente que la canela es un producto alérgeno, entonces mucha gente es alérgica a la canela, entonces modificamos el jarabe, pero siempre se les dice, o sea, cuando se les manda el menú o así, quieren agendar, se les notificaba, ¿no? Nuestros bizcochos son hidratados con un jarabe de canela. Entonces ya me decían, ¿sabes qué? A este no le pongas jarabe de canela si tienes otro. Entonces, bueno, ya modificamos eso, que sea un jarabe de vainilla sencillo, ¿no? Okay. La nuez, por ejemplo. La nuez es algo que no soy tan fan de la nuez y hay mucha gente alérgica a la nuez. Entonces, las famosas bolitas de nuez, los besitos de nuez, las galletitas, nosotros, bueno, las sacamos en almendra. Ok. Entonces, sí utilizo la nuez, por ejemplo, la semana pasada sacamos un nuevo producto y es con nuez, pero sí siempre anticipamos a los clientes, ¿sabes qué? Este producto tiene tal, ¿no? Nuez, canela, que es principalmente de lo que utilizamos. Chocolate, también nos ha tocado clientes alérgicos al chocolate. Entonces, trabajamos con mucho chocolate, entonces sí les decimos, ¿sabes qué? Este producto tiene chocolate, o este producto puede contener, porque al final del día, Puede haber una contaminación cruzada de ingredientes. exactamente, Ujú, Buen exactamente. equipo, ¿no? También. ujú. Exactamente, Muy sigo, bien. tenemos todo el cuidado, al final del día se lavan los productos, se desinfectan, pero digo, estamos en un lugar donde el mismo almacén, o sea, está separado, pero está dentro del mismo almacén, entonces sí Hay que tratamos de ser atravesarlo. muy cuidadosos con los empaques y todo, pero sí. Ok. Oye, ¿y utilizas alguna, como decía Alex, algún gluten free, alguna harina que no contenga gluten? ¿Te han pedido algo así? ¿Te han solicitado alguna vez? Uh-huh. De hecho, Sí. no como tal, no es que tenga productos específicamente gluten free, o sea, o lo haga por esa línea, porque la verdad es Ok. que estoy un poquito peleada con eso de libre de azúcar y libre de gluten, porque es como cuando me dicen, no, mi hermana, yo no como gluten y yo, ¿y qué es el gluten? No sé, pero dicen que hace daño y yo, ¿me lo estás diciendo a Sí, la mí? moda. Sí, Por Dios. exacto, Entonces es muy complicado, pero sí, por sabor, yo basándome en el sabor, hemos elaborado pasteles que son con harina de almendra, por ejemplo, con harina de ok, avena, ok, pero principalmente lo hago por sabor, no por sacar una línea específica. Y entonces ya les decimos a los clientes, mira, este pastel sí lo puedes comer porque es gluten free, ¿no? Algo que sí, ¿no? ok, Es bajo en azúcar, sí definitivamente no hacemos, o sea, estoy peleada como con eso. Más bien come menos o no comas, pero es que es muy ok, complicado, la verdad. Las características de un producto cambian muchísimo, muchísimo. muchísimo. Así El es. sabor cambia muchísimo. Entonces tendría que modificar totalmente la receta para que me Sí, dé, y entonces volvemos al costo-beneficio, ya no es tan redituable porque si sacara 50 pasteles de ese, me convendría, pero si voy a sacar uno, me sale mucho más caro, ¿no? Entonces, a veces al principio, claramente, y eso fue al principio, lo llegué a hacer,
pero pues prácticamente era por brindar el servicio. Entonces hasta que dije, no, definitivamente esta es mi línea y por ahí nos vamos. Perfecto, muy bien, sí, ¿no? Puede sonar duro, pero mejor eres honesta y dices, no te lo puedo dar. Sí, no, exacto. Está más allá del tipo de productos que yo elaboro. Ujú. Mejor, te lo digo honesto, todo tiene de todo, entonces, pues Y Sí, no. es muy exacto. válido. Y es muy Ujú. válido. Mejor eso a mentir por vender y después te puedes Claro. meter en un problema más grande, ¿no? Sí, Sí, también. exactamente. Ujú, sí. Perfecto, sí. ¿Alguna otra pregunta que se nos esté escapando? Es que yo tengo muchas, Yo pero sí, Pues yo échale, también tengo échale. dudas, Adelante, chef. pero no sé si también por qué rumbo va este episodio, porque las mías sí están más enfocadas a temas de Cuando recursos enfermas humanos, que a veces las dejamos muy de lado y que creemos que no tienen ningún impacto en la inocuidad de los alimentos. ¿qué? Por ahí al inicio, cuando presentabas a Clementina, hablabas de tu equipo de trabajo. No sé si sigas manteniendo el mismo equipo de trabajo, quiero pensar que sí, las mismas personas con las que iniciaste, más bien has ido agregando. Y si es así, la pregunta sería, ¿cuál ha sido ese factor de éxito para mantener a la gente contigo? Porque suele ser al día de hoy de los problemas más graves que hay en los negocios. La gente se va y a veces ya ni siquiera es que haya rotación, ya no vienen, ¿no? Ujú, sí. La verdad es que sí, no ha sido nada fácil. Yo creo que yo siempre cuando lo platico con amigos, igual colegas, siempre digo que es generacional. Creo que yo todavía soy de la generación en la que tienes que ser responsable, o sea, sí o sí, ¿no? Y la chef no me dejará mentir, o sea, yo estudié la mitad de la carrera, la estudié súper bien, ¿no? Muy cool, muy cómoda, pero la otra mitad, la verdad es que sí fue muy complicado. Tenía que trabajar y no por necesidad, o sea, trabajaba para pagar la escuela o no había escuela. Entonces, era muy complicado y yo creo que a muchos nos tocó esa parte, ¿no? Trabajar, estudiar, prácticas, bien pesado. Y el área de gastronomía es bien pesado, o sea, los horarios son intensos. Demandantes, sí, Creo claro. que es generacional. La verdad es que actualmente, digo, hace no mucho, hace yo creo que unos 2 meses, en la boutique principalmente me ha costado mucho trabajo como formar un buen equipo, ya definitivo. Tuvimos un tema justamente porque no hicieron no hicieron la rotación de los pedidos como de los pasteles como era, específicamente fueron unos pasteles, no hicieron el manejo que tenían que hacer y les llamé la atención y se fueron, ¿no? Entonces, la verdad es que prefiero que se vayan porque a mí me ahorran un problema. Eso sí era un problema y es algo que cuido mucho y me molesta mucho. Entonces, ya les había llamado la atención la encargada de Dulce Clementina y a Ale sí la conocieron, era una chiquititita. Ale ya lleva muchos años trabajando conmigo, entonces ya les había ella hecho como el llamado de atención y cuando llegué yo, pues sí les recalqué de nueva cuenta, pues eso, ¿no? Entonces, son muchas cosas, la verdad es que sí son muchos factores los que hacen que los recursos, yo creo que es de lo más complicado, ¿no? Hoy lo puedo decir, la parte de los recursos humanos es lo más difícil de llevar en un negocio, en una empresa, porque desafortunadamente por cosas como esas te estancas o no creces o cierras, ¿no? O la verdad O es te que metes sí. en un problema de inocuidad. Es que el tema muchas veces dejamos de lado la inocuidad y los recursos humanos. Creemos que son temas No. separados, caminos distintos, pero algo que mencionabas tú con tu ejemplo, si yo ya di una indicación de cómo se tiene que dar la manipulación de los productos en una boutique y cómo es la rotación, y el que no lo hagan, sí puede llevar a que des un producto que no está en buenas condiciones, porque tal vez su vida de aquel ya se fue, ¿no? Y que tal vez hasta, y no yéndonos tan lejos, pero que cabe la posibilidad que eso suceda, que tal vez para evitar que me regañen, porque yo ya sé que la dueña es muy exigente y me va a venir a llamar la atención, me pongo a retiquetar y a tomar, o poner falsos datos, qué sé yo, ¿no? Y obviamente, pues, Y para, cuando son sí, empleados, creo que también no adquieren ese nivel de responsabilidad, como bien decías, no tanto de no ir o de faltar o Con su llegar lana. tarde, sino al final para ellos pues Clementina es un trabajo, pero para ti Clementina es tu claro. empresa y es por lo que has trabajado durante 4 años de manera muy fuerte, ¿no? Y entonces que empiecen a generarse situaciones que
vayan desgastando el nombre, que vayan poniendo en riesgo a la marca, pues obviamente tú te lo vas a tomar así de, claro que se va a hacer todo en regla, como dije, y como tiene que hacerse. Y ellos a veces lo toman como Claro. que, ay, ¿qué? ¿Por qué tanta exageración? ¿Por qué ser tan estrictos, no? ¿Qué más puede pasar? Es un pastel. Entonces, Ujú. creo que ahí sí los recursos humanos se vuelven el factor, pues creo que de los factores más importantes para que pueda existir una contaminación o un brote. Bien decían, cuando llega el proceso de la decoración, pues quien está a contacto directo con el producto es una persona y sus manitas, las que están tocando el producto constantemente. Y si esa persona no adquiere los hábitos de higiene que se solicitan, se tengan para un lugar donde se están procesando alimentos, es súper riesgoso porque esa persona tiene la salud de otras personas en sus manos y el nombre de tu marca en tus manos, ¿no? Sí, Ay, exactamente. La verdad es que sí. ujú. Sí, 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 síguele. Sí, no generan como ese compromiso o esa conciencia de lo que puede ocurrir, ¿no? Es que ya le diste al Ujú. clavo, es Claro. conciencia, porque lo hemos platicado en otras ocasiones aquí en el podcast. Por ejemplo, hemos hablado de la capacitación que se le imparte al personal operativo y dices, mira, en sí, si ves el contenido técnico, siempre das lo mismo, siempre es lo mismo, siempre, siempre, siempre. Les hablas de los mismos peligros y de las mismas reglas. Yo creo que en ese caso, lo que tiene valor en la capacitación, más que ofrecer datos nuevos o reforzar un conocimiento, es insistir en generar conciencia. La capacitación tiene un propósito no declarado, pero siempre presente, que es crear conciencia, recordar lo que acaba de decir Ara, que en las manos de tu gente se encuentra la salud de ellos y de todos los que van y consumen en Clementina. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que trabajar más, en crear conciencia, en hacerlos entender que por un momento lo que en sus manos están preparando puede ser algo que deleite o puede ser algo que te enferme. Entonces, Ujú. eso, si tú logras eso con tu gente, estás logrando poco a poco cimentar el éxito en inocuidad y en general de tu negocio, creo yo. Sí, sí, exacto. Justamente, justamente. Y la otra que me llama mucho la atención de que también mencionabas cuando iniciaba el podcast era que naciste en pandemia. O sea, fue una empresa que se formó en la pandemia y creo que también fue de los momentos más adversos para ese tipo de Para todo. sectores, ¿no? Sí, claro. Porque digamos que alguien que ya estaba posicionado seguramente, los clientes pueden haber dicho, pues pídetelo por Rappi y nos comemos un pastelito aquí en la casa. Pero cuando vas empezando, tu marca todavía no suena, estás cero eventos, que es donde seguramente pudieran haber más ingresos, pero pues cerrado todo, ¿cómo es pues experiencia de crecer en la pandemia? La verdad es que fue complicado, muy complicado. Adicional a Sí. sí, soy como medio hiperactiva y siempre me busco algo que hacer para estresarme, porque si no estoy estresada siento que no funciona. Entonces, administraba una pastelería y grababa videos de cocina para Grupo Walmart. Entonces, de Ok. alguna manera, en cuanto a los gastos, no me estresaba tanto, pues porque había otros dos trabajos que, Había pues, ingresos. Ujú. Te colchonaba, ¿no? soportaban. Exactamente, Dulce Clementina. Sin embargo, ya tenía yo eventos agendados, por ejemplo. Entonces, esos eventos se me fueron a 2 años después, ¿no? Y el costo a lo mejor que yo di en ese momento, las cotizaciones que yo di en ese momento eran muy Y la diferentes a de inflación te cuánto mató. exactamente, o sea, Claro. de cuánto se llevó a cabo el evento, ¿no? Entonces, redes sociales fueron mi salvación. O sea, literal. Por eso es que al principio les decía, déjenme publico porque yo publico todo desde que me despierto hasta que me duermo, literal. O sea, si me tomo un vaso de agua, lo subo, ¿no? Y porque a la gente le encanta ver eso. Entonces, las redes sociales fueron algo que sacaron a flote a Dulce Clementina. Sin embargo, también ahí volvemos a otra parte, ¿no? O sea, la forma en la que en ese momento eran
de alguna manera un poco más fácil porque trabajaba sola, no tenía empleados. Pero la manera de trabajar, pues era algo que no conocíamos, o sea, era algo que no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Entonces, Claro. normalmente yo no me gusta trabajar con guantes porque uno es muy incómodo, dos Qué buen prefiero, tema. es un tema, entonces prefiero estar, muchos dicen que sí, muchos dicen que es peor, bueno, es un tema, ¿no? Entonces, a mí no me gusta trabajar con guantes. Entonces llegó un momento en que me tenía que cambiar los guantes 50,000 veces al día, o sea, eran cajas y cajas y cajas de guantes, cajas y cajas y cajas de cubrebocas, pero el cubrebocas, el N95, no sé cómo se N95. llama, era una cosa El nombre. asfixiante cuando tenía que hornear, ¿no? Por ejemplo, Sí, no, era horrible, Claro. entonces Qué ya no, horror. era feo, era una cosa muy fea, o sea, cuando tenía que hornear eran... Ay, no, trabajaba con esta careta y con el Ujú. toda cubrebocas y empañada. o sea, era una cosa muy fea, ¿no? Pobres, pobres, pobres. De Ajá, todos. y luego abrías el horno y te pegaba todo y la careta, Todo no. empañado. Entonces, de alguna manera fue un poco más sencillo porque trabajaba sola y estaba muy concientizada en el manejo higiénico de los alimentos. Muchas gracias, Chef Silvia. Pero, o sea, eran muchas cosas, o sea, era el empezar un negocio, cuidar todo eso, la gente estaba muy pendiente de cómo lo hacías, lo que hacías, si usabas guantes, si usabas cubrebocas, era un todo, era cuidar mucho esa parte de la higiene, pero también cuidar o sea, el manejo, pero cuidar la producción, pero cuidar la decoración, o sea, era un sinfín de cosas, pero aquí estamos, 4 años y medio después, aquí seguimos. Bien. Muy bien. Qué bueno, Qué buena qué bueno. Y experiencia. de hecho, déjame decirte que de la vez que te visitamos y que lamentamos que no haya salido ese video por fallas técnicas, eh, a mí sí me deja ver con todo lo que nos mencionabas de los controles que se cuentan, con los que cuentas al día de hoy, me deja ver que ha habido crecimiento y enseñanzas, ¿no? O sea, Cambios. Aprendizaje, sí. exactamente, pues de eso se trata, creo yo. Los negocios nunca empiezan con los sistemas de gestión armados, esa es la realidad de nuestro país. Pero lo interesante es ver a las empresas que se van motivando, que van buscando hacerlo bien o como se debe de hacer, con esos controles necesarios. Tampoco estamos hablando que pongan tipos quirófanos para trabajar, pues no, pero que sí se tengan las medidas mínimas necesarias para trabajar y para asegurar que lo que venden es inocuo. Entonces, créeme que ha sido para mí una semana llena de satisfacciones, escuchar a gente que ve de la inocuidad algo que sí funciona y Un que es aliado. importante y que es Un relevante y aliado, que exacto. aunque son empresarios y aunque lo que ponen muy por delante obviamente es como mencionabas, esto es un negocio y debe de haber una ganancia, debe de haber una utilidad, pero que no dejan de lado perdón, la inocuidad, o sea, que no lo ven como algo que está atacándolos y que está aplastándolos y con lo que la gente se resiste a trabajar, sino que es algo que Como los un enemigo. acompaña. Exacto. Sí, mucha gente lo va así como dice, oye, ahí viene otra vez la inocuidad, ¿no? Y detestan ese tema. Pero a mí te digo que estas 2 últimas semanas han sido semanas bastante lindas en las que he visto gente que ese es su modo de trabajar y que Yo lo creo único que esperan es que... Sí, sí, dime. Perdónala, yo creo que va mucho de la mano de la conciencia que generas. En este caso, yo me hice muy consciente del tema desde la escuela, ¿no? Yo creo que va bien de la mano con eso. Desafortunadamente, en el área gastronómica, muchas de las personas que laboran no tienen una educación académica. Es ¿No? O sea, empírico, aprenden es en la empírico. cocina. Exactamente, o sea, cocinan increíble, pero no están concientizados en esa forma en la que la inocuidad es parte de la producción, o es también un elemento, ni siquiera es algo en contra, es un elemento a favor del que puedes echar mano para muchísimas cosas, ¿no? Entonces, creo que en ese punto es en el que se desencadenan esta serie de cosas o de situaciones
que te van generando, es una bolita de nieve al final del día, ¿no? Si no corriges, lo que les decía, al principio era muy fácil a lo mejor porque estaba yo sola y trabajaba tal cual con las medidas que aprendí, no trataba, sino a la medida de lo que yo aprendí, llevaba a cabo esas prácticas. Evidentemente va creciendo Dulce Clementina y voy contratando gente y entonces es mi responsabilidad como líder del proyecto concientizar y capacitar a la gente que forma parte de mi equipo en esa misma línea, ¿no? Entonces, ahora es más complicado porque ¿qué más quisiera yo que estar en la boutique? O sea, desdoblarme en 300 y estar en la boutique, pero estar en la producción, pero ta. Y desafortunadamente no se puede, ¿no? Es ahí cuando entonces echamos mano de esa capacitación y de esa conciencia que nosotros tenemos para poder hacerlo. Claro, Muy bien. claro. Muy bien, Pues, Pau. Chicos, no sé si quieren agregar algo más y si no, nos vamos a las conclusiones. conclusiones. Yo primero. Conclusiones y agradecimientos. Claro que sí, Juan. Vas, Juanito. Es que si no me la Adelante. ganan, siempre me la ganan. Entonces, yo quiero Vas. concluir retomando lo que ahorita estaban comentando Ara y Pau. Es muy, muy, muy padre y hasta, ¿por qué no decirlo?, gratificante cada vez encontrar a más empresarios, ya sean medianos, pequeños o micros, que en verdad son conscientes de la inocuidad, que no necesariamente están pensando, en el caso de un restaurante, un certificado para implementar buenas prácticas y cuidar la inocuidad. O sea, a lo mejor lo pueden pensar en el futuro, pero el solo hecho de decir, lo quiero hacer bien desde el principio y no quiero enfermar a nadie, ya eso es algo. Y es algo que con Pau, ahorita, desde que empezó la charla, yo la he estado conociendo y me es gratificante ver personas tan responsables y tan comprometidas con la inocuidad y sobre todo con productos que aparentemente no lo son, no lo son, pero que sí son muy delicados. Felicitaciones, Pau. Qué buen proyecto tienes y qué buena conciencia. Es todo. Gracias, Juan. Y te faltó algo, Juan, ir a probar porque quiero ¡Ah, no me digas! redondar este comentario. Yo quería Teníamos ir. ya como un año que no veíamos a Pau y sí le quiero recalcar algo, más que una conclusión, esta evolución que ha tenido, este crecimiento, y Ojalá hubiera. sobre todo el habernos compartido esas técnicas, esos pros, esos contras, porque es muy difícil en la repostería o en la cuestión de panadería o pastelería que los chefs migren o busquen estas técnicas, ¿no? Como lo decía la chef Silvia, pues la vieja escuela, te aventuraste, tienes el éxito, tienes la visión, pero sobre todo, la verdad, si van a Tepozotlán, dense una vueltecita, si vayan al mercado y todo lo que quieran, pero parada obligada sí o sí, ir a Dulce Clementina y disfrutar un postrecito. Yo me acuerdo uno de guayaba que probamos, no, delicioso. Y bueno, dense la oportunidad, la verdad, la chef tiene muy buenas ideas, muy buenos productos y bueno, aquí ya nos expuso un poco de su calidad y sobre todo la inocuidad, entonces siéntanse seguros de ir a degustar un producto seguro a sus instalaciones. Sí. Bueno, yo la verdad es que estoy muy contenta de escucharte. Creo que este programa no solamente insisto, para dar tips acerca del manejo y demás, sino también para estos nuevos emprendedores y estos chavos y chavas que están estudiando gastronomía y que tienen esa inquietud de emprender, que no es fácil, pero se puede llegar a esto y que también necesitan, ¿no?, tener las armas suficientes, trabajen en otros lugares, aprendan cosas, jueguen, como decía un jefe mío, jueguen con el dinero de alguien más y después aventúrense en esto tan padre que es tu propio negocio, ¿no? Y Pau, nos diste muchos tips, nos ayudaste, ¿no? Nos pusiste las cosas muy claras, incluso en un momento tan complicado como fue la pandemia, y la Clemen ahí sigue y seguirá, de eso me queda claro, y no es, o sea, estoy con mucha certeza, no es la última vez que te vamos a ver, creo hay mucho material aquí, y cada vez vas avanzando, vas evolucionando, y eso a mí también me da, y me llena el corazón un montón y me da mucho gusto.
haber formado parte de ese proyecto chiquitito, mi aportación, pero estar ahí presente. Tenemos que ir a grabar otra vez a tu local, Pau, un día de estos. Claro, y Pasaremos a cuando la quieras. boutique. Claro que sí. Y entonces sí, sí voy. Ahora sí voy, dice. Aparte a ti te queda súper cerca, Juan. Sí, Mira, de mi parte solo agradecerte bien, les decía o les compartía, esta semana ha sido como una semana, la semana pasada ahí está, de conocer a gente y escuchar a gente súper interesante con ideas que obviamente uno que está en la inocuidad a veces se enfrasca en inocuidad, 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 pero ya cuando los escuchas ellos con sus negocios, sus ideas, algo que me decían y que lo ratificaste hace un rato, a veces pensamos de manera tan distinta, tenemos ideas como separadas, pero los dos buscamos el mismo fin, ¿no? Los empresarios o los que tienen el capital y que están buscando tener utilidad, pero que también son conscientes de lo que tienen que entregar o el producto que tienen que entregar y bajo las condiciones que las tienen que entregar. Y a veces nosotros le estamos dando un poquito de vueltas con el objetivo de lograr que la gente se adapte y cumpla con lo que tiene que cumplir. Aquí lo interesante es escuchar a gente que en realidad está buscando entregar un producto inocuo, ¿no? Y que sí se sienten moralmente responsables si es que algo sucede con la vida de los que consumen su producto. Eso es lo que más he tomado esta semana, ¿no? El escuchar a gente así, consciente de la vida de los demás. Y eso la verdad es que me da mucha, mucha alegría. Quiere decir que esto va por buen camino, va avanzando, ¿no? Y si en algo poquitito podemos contribuir nosotros en estar haciendo conciencia, pues está genial. Y Pau, pues muchas gracias de verdad por haber estado aquí. La invitación para ti siempre está abierta, lo que nos quieras compartir con respecto a tus experiencias y todo lo que has vivido con Clementina. Pues nosotros te seguimos en redes sociales, ahí estamos viendo lo que sacas en tus videos y también vamos a poner por aquí la liga para que ustedes puedan ir a seguirla a la página de su negocio y vean toda la variedad de productos que tienen para ofrecerles en sus eventos o pues si quieren solo ir a degustar un pastelito, ¿no? Que también vimos que tienen individuales si es que gustan. Gracias a todos por haber estado aquí en este episodio. No es cierto, Pau, ¿quieres dar unas palabras? Yo ya y yéndome ya de te estás largo. yendo. ¿Quieres cerrar de alguna forma? Despídete, Pau. Dinos. Pues muchísimas gracias otra vez por el chance para el espacio, ¿no? Para compartir nuestras experiencias. Y como decía Sara, compartir como un poquito el lado en el que somos emprendedores, tenemos un negocio, ¿no? En este caso, mi situación, pero también estoy como, me preocupan muchas cosas, ¿no? No solamente el cómo voy a sacar adelante el negocio en cuanto a economía, ¿no? Estamos hablando. Entonces, realmente espero que mi experiencia les sirva a muchas de las personas que vean el podcast. Igual si muchos alumnos de gastronomía, toda esta área como de manejo higiénico de los alimentos, pues tienen oportunidad de escuchar o de ver el podcast, pues que les sirva también un poquito la experiencia, los concientice un poquito en esta situación y vean que no es fácil, pero tampoco es algo imposible, ¿no? Claro que se pueden hacer todas las cosas, se pueden hacer bien. Entonces, muchísimas gracias, Chef. Muchas gracias. La verdad es que los conocí, un gusto conocerlos. Los conocí gracias a la Chef Silvia. Chef, muchas gracias. Sabe que es alguien que admiro profundamente. Y pues nada, nos vemos prontito. Los espero en la boutique muy pronto, Juan, para que vayas a probar un postre. Vamos a ir. Procuraré. Con gusto. Mira que sí vamos a ir. Ahí te mandaremos un WhatsApp a través de la Chef para decir que ya vamos para allá. Seguro. Muchas gracias por haber. No, dinos. No, sí, nada, sus redes sociales, sí las vamos a poner, ¿verdad? Ahí en los van a quedar en la comentarios. descripción del episodio para que lo puedan seguir. Y bueno, nosotros también vamos a subir historias a nuestras redes sociales y vamos a poner ahí los links para que puedan ir a seguir a Pau. Muchas gracias por haber estado en este episodio. La verdad es que agradecemos mucho que hayan seguido escuchando los episodios, aunque hubo mucho silencio, mucha ausencia de nuestra parte. Llegamos a 700. Eso es la verdad que bastante interesante. Seguimos creciendo. Hemos tenido episodios demasiado
vistos, que me llama la atención el tema, por ahí el del pulque. Tepache. Lleva más de 4, Tepache, sí, perdóname, Tepache, lleva más de 4,000 vistas con un montón de comentarios que me encanta leer porque algunos son muy controversiales. No duden en poner sus comentarios, no importa que sea lo que estén pensando, póngalo y nosotros pues, vamos a estarlos leyendo y contestando. Y pues nada, los dejamos con este episodio, nos vemos el próximo martes y con más invitados de este sector para que ustedes puedan seguir escuchando a la gente que ha logrado pues el éxito, ¿no? Como Pau. Pues nos vemos. Muchas gracias por todo. Bye. Adiós. Bye.